Continuamos con su espacio, Una Peña con la Historia. Regresamos con ustedes, amigos y amigas radioyentes. Esta es Una Peña con la Historia. Estamos conversando con el profesor Frank Moya Pons. Estamos hablando de la ciencia de la historia. Vamos a continuar. Están con nosotros el profesor Roberto Casá, Ramón Paniagua, Carlos Andújar y un servidor, profesor Roberto Casá. Sí, yo me refiero brevemente también, lo más breve, al campo que introduce Frank a partir de la pregunta de Carlos. Me parece muy importante la evolución historiográfica, y esto yo pienso que tiene que ver la pregunta técnica sobre documentación también con la idea afianzada en la historiografía moderna de que la historia no es política. Durante mucho tiempo, a partir del Renacimiento, no siempre, pero también en la época griega, no así en la época medieval, no así en el Oriente, la historia es política. Hoy día ese criterio ha sido cuestionado, a pesar de que también hay una nueva corriente desde hace unos 20 años que está privilegiando otra vez la validez de la historia política, con la cual yo estoy de acuerdo siempre y cuando esa historia política, que no deja de ser importante, claro, esté circunscrita, relacionada a un ámbito más amplio de determinaciones. Pero el hecho es que hoy día se considera que la política tiene que ser explicada en función de relaciones causales muy amplias. Por esto ha perdido la centralidad, la exclusividad que tenía en periodos anteriores. Entonces hoy día se ve más importante el estudio de la trata negrera o de la esclavitud, que el estudio de las luchas entre potencias, por ejemplo, de los hechos administrativos. El ejemplo es muy feliz. Y yo diría que eso hay que verlo como clave del desarrollo de la historiografía contemporánea en sus diversas vertientes. Desde luego hay vertientes que siguen ancladas, una vertiente académica tradicional, en la historia política sin más, en los términos más convencionales de reiteración de actos de personalidades insignes en sus hechos de poder. Entonces, el gran reto que se tiene en la historia es cómo enriquecer el acercamiento, como decía Marc Bloch, a el ser humano de carne y hueso, a la vida humana y sus manifestaciones palpitantes y plurales. Esa es, yo pienso, que una de los retos fundamentales que un historiador, para tener sentido pragmático de relación con el movimiento de la colectividad, tiene que enfrentar en nuestra época. Ramón. Bien, estamos haciendo unas disquisiciones bastante interesantes sobre la ciencia de la historia, la disciplina de la historia. Este programa es esencialmente educativo y divulgativo, y siempre, ¿verdad?, vamos al contexto dominicano. Yo pienso que tenemos o debemos aprovechar, tenemos estas dos personalidades aquí de la historia dominicana, para hacer una visión panorámica, digamos, y ver la evaluación, la opinión que ellos tienen en relación a los niveles de desarrollo y, ¿cómo diría?, de estudio efectivo, ¿no?, o de lagunas eventuales que pudieran existir, o los problemas que existen en el estudio de algunos de los periodos de la historia dominicana, y podríamos ir visualizándolo, digamos, la historia colonial primero. ¿Qué nos falta en la historia colonial? ¿Hasta dónde hemos agotado el estudio exhaustivo de ese periodo de la historia dominicana? Bueno, para comenzar, el estudio de la historia no se agota nunca, por lo mismo que hemos venido diciendo. Pero siempre van surgiendo nuevos documentos y nuevas perspectivas. Exacto. Y nuevas teorías de cómo abordar la documentación nueva y la antigua. Por eso también tú puedes ver, incluso en historiadores de larga vida, tú puedes ver algunos casos en que ellos van revisitando sus interpretaciones, porque el historiador que estudia corriente, que es profesional y estudia, va como poniéndole capas a su formación, y esas capas nuevas le van ampliando su perspectiva y van creándole la oportunidad de tener perspectivas nuevas, y puede volver a estudiar
digamos, el tema, digamos, de su primer libro con una perspectiva enteramente diferente 40 años después. Y hasta revisarla. Y negarla, eso, ¿eh? Y negarla. Y hasta negarla puede ser. Tú ves. Entonces, la historia es inagotable. Eso para comenzar. Ahora, en términos de lo que falta por hacer mucho. Porque, vamos a decir, el periodo colonial. Durante mucho tiempo en la historiografía dominicana, el periodo colonial se reducía a Colón, Obando, Enriquillo, Drake, devastaciones, pennivenables, como decíamos en la escuela, ¿verdad? Risuic, Aranjuez, Basilea, un poquito revolución haitiana, Reconquista, Núñez de Cáceres, invasión de Guayana. Era una historia coyuntural. Y si ustedes lo ven en los programas escolares, si ustedes estudian los programas escolares tradicionales de hace 40, 30 años, ustedes se van a dar cuenta de que así es como los programas tradicionales para el estudio de la historia en las escuelas y hasta en las universidades eran diseñados, estudiar coyunturas. Luego, de los años 60 para acá, los historiadores dominicanos han introducido y han continuado introduciendo la noción ahora de dinámica, de procesos, y por las nuevas teorías que entraron al país en materia de ciencias sociales, y además por el manejo de todas esas colecciones de documentos que copiaron Américo Lugo, Coascu de Moris, Inchausti, Utrera, que empezaron a ser leídas. Se publicaban, más no se leían, pero empezaron a ser leídas con otros instrumentos conceptuales procedentes de las modernas ciencias sociales. Así que falta mucho por hacer. Actualmente la producción se sigue concentrando mucho en el siglo XVI, ha aparecido algo sobre el siglo XVII, ha aparecido un poco más sobre el siglo XVIII. Ahí tenemos los trabajos de Raimundo González, el nuevo libro de Roberto Casal sobre la rebelión de los capitanes, Gutiérrez Escudero, los trabajos de Gutiérrez Escudero, Juanita Gil Bermejo, Rosario Sevilla Soler, etcétera, etcétera. Bueno, falta mucho, todavía falta una gran búsqueda en los siglos XVII y XVIII, sobre todo. Los trabajos de Genaro Rodríguez sobre el siglo XVI, el haber desenterrado toda esta correspondencia obligará a los historiadores a reescribir el siglo XVI. ¿Tiene la historiografía, el historiador, el investigador dominicano, aparte de lo que son las fuentes del Archivo General de la Nación, importantes archivos para trabajar esta historia? Que si tiene que... Los historiadores, los investigadores tienen, aparte de lo que está depositado en el Archivo General de la Nación, otros archivos importantes donde recurrir para hacer esos levantamientos. ¿Sobre la colonia o en general? Sí, sobre todo la vida republicana, porque la colonia hay una parte importante que está en Sevilla. Pero hay una parte importante que ya está aquí y publicada, y otra que aunque no esté publicada está aquí, como es la colección Inchausti y la colección Herrera, la colección... Y los accesos a esas colecciones. La colección Rubio, la colección también de Genaro Rodríguez, o sea, aquí hay mucho. Yo recuerdo en unos diálogos muy viejos ya que yo tenía con Pedro Mir, que Pedro decía, pero es que aquí no hay documentos. Y yo, Pedro, la vida que tenemos por delante no nos da para nosotros ver todos los documentos que hay aquí en la República Dominicana. Es muy grande lo que hay, y aquí ustedes lo ven en el Archivo General de la Nación. Varias vidas no bastan para ver, es más, para ver 3 fondos. Tú coges Interior y Policía, ¿verdad? Carlos pregunta y Hacienda, y eso te pasa la vida entera. Carlos pregunta sobre el acceso y pone como ejemplo el Archivo General de la Nación. Pero otros archivos, aparte del Archivo General de la Nación, que permitan, que faciliten esa investigación. ¿Hay acceso a esos archivos? Bueno, vamos a hablar de archivos y archivos. Sobre el periodo colonial hay muy pocos archivos. ¿Por qué? Primero, los archivos principales de la colonia que estaban en Santo Domingo los quemó Drake, ¿verdad? Lo que se
acumuló después de Drake, se lo llevaron para... Llegó de Cuba. En el 1795 por la vía de Maracaibo. En Maracaibo estuvieron en el puerto muchísimo tiempo, les cayó agua, sol, sereno, cucarachas, ratones, se perdió una parte, finalmente llegó a Cuba una parte, no llegó a La Habana, llegó, creo que fue a Camagüey, y de ahí finalmente pasó a La Habana. Y después de ahí mandaron a Sevilla. No se han recuperado, no se han... Sí, bueno, se ha ido recuperando. Por ejemplo, César Herrera y Inchausti hicieron un buen trabajo. Entonces, en los pueblos, el clima y la incuria se comieron los archivos. Y con excepción de Higüey, El Ceibo, Vallaguán y Monteplata, no hay archivos coloniales anteriores a 1805. Hay algunos archivos parroquiales. El archivo del arzobispado, que reúne las parroquias de Santo Domingo, el archivo parroquial de San José de las Matas, que comienza en 1805. Hay así algunos archivos parroquiales. Archivos notariales son casi todos posteriores a la dominación haitiana, o comienzan por ahí. Ustedes tienen aquí las sentencias penales de la dominación haitiana, los archivos notariales de Reynoso en Santiago, de Roque en La Vega, etcétera, etcétera. O sea, en Puerto Plata se conservan también algunos archivos notariales, casi todos son ya de la segunda década, comienzan en la segunda década del siglo XIX. Ahora, a partir de entonces, los archivos son muy abundantes. Sin embargo, hay archivos municipales que han desaparecido, los de La Vega han desaparecido, y otros pueblos también del interior están en muy malas condiciones del siglo XIX. Entonces, pero como decía Roberto al principio, se ha perdido mucho. Gran parte de lo acontecido está perdido. Por fortuna, bajo Trujillo se dio, al crearse formalmente el Archivo General de la Nación, la instrucción de que todo se mandara a esta institución. Si no se hubiera sido así, se hubiera perdido mucho más material. Porque aquí finalmente, a pesar de los dramas que ha habido en la historia de esta institución, se ha logrado conservar el grueso del material. Sí, se almacenó. Se almacenó, eso es, y se puso al margen de destrucciones improvisadas. Aquí ha habido unas destrucciones realmente asombrosas, ¿verdad?, de instituciones culturales que han destruido sin más ni más bibliotecas enteras. Es algo realmente que, bueno, parece que forma parte de nuestra cultura, el odio al papel viejo, inservible. O sea, bueno, la locura. Pero bueno, por esto, Carlos, yo pienso que no hay grandes otros archivos históricos hoy día en el país, con excepciones de algunos lugares que tienen documentaciones apreciables, pero no demasiado abundantes. Caso del arzobispado, que tiene los documentos más antiguos in situ, desde poco después de la invasión de Drake. Algunas de las cosas muy importantes que se descubrieron, entonces, fueron traspasadas después de 1935 a la AGN, como estos valiosísimos archivos del Este, que son las referencias profundas mayores a nuestra historia colonial. Esto es un tesoro que tiene esta institución. Algunas cosas de la colonia fueron mandadas por Joaquín Llaverías, que fue el primer archivero notable de Cuba, director de su primer archivo nacional de ascendencia dominicana. Entonces, por la empatía, las relaciones de amistad que estableció este gran archivero, mandó, por ejemplo, el Fondo Anexión España, que está aquí, y mandó la época colonial, que como está en el directorio de archivos, no, en la guía de fondos de reciente publicación, pues ahí se hace una historia archivística de esto. Son fondos pequeños relativamente, pero de mucha importancia, y finalmente esto también se debe a este destino desgraciado que tuvieron los documentos nuestros, que fueron sacados, por desgracia. Entonces, bueno, de todas maneras hay que estudiar bien dónde están las documentaciones, porque no, ahí tu pregunta tiene importancia. No todo se circunscribe a la AGN. Existen potencialidades. Hasta hace unos años el archivo de Palacio Nacional, hoy día yo diría que es el fondo estrella de esta institución, se traspasó aquí por disposición del presidente Fernández. Eso creó aquí grandes dificultades, hubo necesidad de espacio que no existía, y de un personal grande. Al inicio llegaron a trabajar más de 30 personas en la organización de este fondo.
pero es un fondo de casi 40.000 cajas. Ahí está, señores, gran parte de la historia dominicana desde 1924 hasta hoy. O sea, ahí hay es una cosa asombrosa las posibilidades que ofrece este fondo. O sea, que estamos hablando de millones de documentos. Sí, no, eso es inacabable. Como dice Fran, son vidas enteras que pueden dedicarse a aspectos, vidas enteras, muchas vidas enteras a aspectos de eso, en lo cual nos remite a un problema. Tenemos exceso de documentación, no obstante todos los dramas, todas las destrucciones, hay exceso de documentación y el problema está en que nos estamos quedando sin historiadores. Entonces hay un problema crucial intelectual que resolver en este país. Hay que trabajar muy enérgicamente en rescatar una tradición de producción histórica que hoy día entre los jóvenes está en entredicho, por desgracia, salvo unos pocos que conocemos todos de personas interesadas en la investigación histórica. Yo diría que no pasan de 10 personas de una edad límite hacia abajo, o sea, son muy pocos. Entonces ahí hay un gran problema. Bueno, yo pienso que debemos seguir la línea de la periodificación. Así a grandes rasgos hemos visto el periodo colonial. En gran medida la historia nacional es la historia del Estado Nacional, y el historiador nacional por excelencia es José Gabriel García, y tiene un gran aporte. Yo me gustaría que hiciéramos una breve evaluación del trabajo, los aportes, la significación, la importancia, no solamente porque José Gabriel García fue, digamos, contemporáneo de estos hechos, lo vivió, quizás tomó partido en alguna que otra de las tendencias políticas que se reflejaban en esos momentos. ¿Cómo podemos evaluar en sentido general el trabajo de José Gabriel García? ¿Merece ese título de padre de la historiografía dominicana? Definitivamente es el padre de la historia, de la historiografía y de la historia dominicana como disciplina. El de José Gabriel García cumple un papel similar al que cumplieron otros historiadores en otros países de América, en México, en Perú, en Chile. O sea, cuando tú tienes estas sociedades saliendo del dominio colonial, convirtiéndose en repúblicas y librando guerras de independencia, en el caso del continente contra los españoles, en el caso de México, al igual que en el de Santo Domingo, tiene que hacer 2 guerras de independencia, ¿no? por haber retornado al estatus colonial. Hay una necesidad nacional de explicar este proceso de creación del Estado, que se identifica con el nacimiento de la nación, y empiezan estos grandes hombres a reflexionar, a recoger documentos y a explicar. Son fundamentalmente historias políticas, porque justamente ese era el tipo de historia que se escribía en esa época, y además es el hecho político el que le está dando significado, como apuntaba Carlos hace un momento, a la evolución social en aquellos momentos. Fíjense ustedes que también estas sociedades andan en busca de la creación o consolidación de sus símbolos nacionales, adoptan himnos, adoptan uniformes, adoptan escudos, banderas, etcétera, etcétera. O sea que lo que tiene de importante el trabajo de estos historiadores es que marcan la pauta de lo que sería luego el resto de la historia nacional. Y durante muchos años vivimos en prácticamente toda América Latina bajo la sombra de esa gran sombrilla de la historia nacional como historia política. Yo creo que todos hemos pecado de eso, y ha sido justamente por la evolución de nuestra propia formación que hemos ido descubriendo que además de la historia política, como decía Roberto hace un momento, hay otras formas de hacer historia, y hemos ampliado nuestras perspectivas y hemos asumido otras visiones y otros métodos para explicar aquello que solamente por el hecho político no puede ser explicado, y para explicar también la ocurrencia de los hechos políticos como culminación de contradicciones económicas, de conflictos sociales, de choques culturales
que luego desembocan en coyunturas políticas que producen cambios que la gente considera que son cambios históricos. La obra de García, Ramón, yo creo que merece un programa, para Exacto. no decir varios programas. Sí, es cierto. Yo debo haber leído a García más de 10 veces. Sí. No entero, quizás las 10 veces, pero varias veces enterito, de cabo a rabo, y parcialmente por lo menos 10 veces. Además, tú conoces la colección también. Sí, como la conoces bien, o sea, que puedes O sea, hablar mejor que nadie. Señores, García tenía las características que señala Fran, pero ahí hay un saber, un poder extraordinario. O sea, es una obra cabal de un verdadero historiador nacional, que se acrecienta, porque bueno, quizás comparado con un Bobrán Arduán o el otro gran haitiano Tomás Badiou, es inferior, hay que ser objetivos. Son los dos haitianos, los grandes padres de la historiografía haitiana, son superiores a García y a Del Monte, que es el otro segundo padre, a mi modo de ver, de una narrativa histórica con tendencia nacional. En Del Monte ya más complicado. Pero resulta que no teníamos precedente antes de que García empezara a barruntar con la historia. El único precedente conocido era... no, pero Del Monte se publica ya cuando García ya está metiéndose en el tema. El precedente Sánchez Valverde, el único precedente de una narrativa histórica del país, sin perspectivas nacionales. Entonces a García hay que verlo en relación a lo que Piero Gleigese, a mi modo de ver, no acertadamente, pero es su tesis, caracteriza en general como pobreza de la historiografía dominicana. El término pobreza no me gusta, pero hay una realidad. No teníamos escasez, escasez, exactamente, porque lo de pobreza ya tiene una connotación peyorativa y de valorativa, exactamente, que no, que ese no es el tema. En fin, pero es verdad, García crea algo sobre casi la nada. Se dedica él a formar su archivo personal, como señala Frank, un archivo de importancia estratégica que está hoy digitalizado, puesto en internet, escrito documento a documento por esta institución. A García hay que entenderlo en otro ámbito. ¿Por qué García es un historiador político, como bien valora Frank? Porque era un patriota. A García le interesaba contribuir a crear una sociedad libre, nacional, exactamente, desarrollar conciencia nacional, justamente, Carlos, para crear una sociedad libre, una sociedad democrática. Entonces su urgencia como patriota, su urgencia pragmática, consistía en infundir valores patrios que existían a través de la política, de los hechos políticos, de la lucha de los patriotas contra la opresión externa fundamentalmente. Entonces, en García la vida cotidiana, ese no es el problema, más bien, como comparte con él otros pensadores liberales de la época, como Hostos, la vida cotidiana de los sectores subalternos era una vida bastante despreciable. No es porque él fuera un elitista de por sí, no es porque él creía en que a esa masa del pueblo había que educarla en educación básica y en valores. El tema de la historia no era conocer a ese pueblo. Américo Lugo recoge el mismo problema. Es toda una problemática formadora del pensamiento liberal en la historiografía dominicana. El pueblo no interesa. Lo que interesa es llevar al pueblo a prácticas y valores. Ellos lo asumieron de manera muy deliberada y no hay que atacarlos. Por el contrario, yo juzgo que era una empresa eminentemente positiva y patriótica. Por eso la grandeza, a mi juicio, de García como intelectual, más incluso que como historiador. Así es. Vamos a una segunda pausa. Esta es una peña con la historia. Estamos hablando de la ciencia de la historia. El Archivo General de la Nación ha recabado valiosos testimonios orales a través de entrevistas a luchadores por la libertad, sobrevivientes de gestas, participantes en conspiraciones contra la dictadura de Trujillo, soldados de la Guerra de Abril, comandantes constitucionalistas y otros actores del acontecer nacional. Este material está contenido en imágenes y audio. Hasta la fecha se han filmado y grabado más de 300 personas vinculadas a la historia contemporánea. Continuamos con su espacio, Una Peña con la Historia. Retornamos con ustedes, amigas y amigos radioyentes. Esta es una peña con la historia. Estamos conversando con el profesor Frank Moya Pons.
Están con nosotros también el profesor Roberto Casá, Ramón Paniagua, Carlos Andújar y un servidor, Daniel Raposo. Vamos a continuar con el tema que está sobre la mesa, la ciencia de la historia. Ramón Paniagua. Gracias, Daniel. Bueno, tenemos una gran disyunción aquí porque hay una cantidad de temas que nos resultaría tan interesante abordar, pero obviamente el tiempo no lo permite. Y vamos así a visualizar algunos aspectos ya que tienen que ver más con los tiempos recientes, sobre todo con la reorientación que tiene las prácticas históricas a partir de estas últimas décadas y focalizar, ¿no?, nuestra atención en ese aspecto. La posmodernidad ha planteado una fragmentación del discurso histórico. Ya en cierta forma hablábamos al principio de esa especialización, de concebir la historia como un constructo histórico que a la vez se puede simplemente desconstruir, como un pensamiento débil, vamos a llamarlo así lo plantean los teóricos de la posmodernidad. Y en ese sentido el discurso histórico ha entrado en una relativa crisis. Los llamados grandes sistemas teóricos, las macroteorías, y se ha dado paso a una microhistoria. ¿Qué podemos decir de estos contextos novedosos, profesor? Qué bueno. En primer lugar, el discurso histórico no está en crisis. Dicen los posmodernos que está en crisis, que es una cosa totalmente distinta. Pero tiene mucha amplificación. Probablemente nunca se ha escrito tanta historia de altísima calidad como se escribe ahora, actualmente, y como se ha venido escribiendo en el curso del siglo XX. Entonces la tesis de Fukuyama, profesor. Esto es un programa de historia, no de poesía. Esto no es literatura. Es una posición. Claro que sí. Yo la comparto. Muy clara. Yo la comparto. Sí. Podemos entrar ahorita si quieren en el análisis del discurso, ¿no? Pero yo creo que una panorámica general. Yo prefiero decir lo siguiente. Desde Augusto Comte y el desarrollo del positivismo hasta acá, que han pasado ya 130 años, el mundo ha desarrollado, la humanidad ha desarrollado un montón de disciplinas de conocimiento para abordar conceptualmente la realidad. Algunas de esas disciplinas nosotros le llamamos ciencias sociales. Hay una antropología, una ciencia económica, una sociología, una geografía ahora muy bien, una ecología, en fin, más las combinaciones de estas ciencias que te da ecología social, economía, sociología económica, etcétera, etcétera. Bueno, todo ese aparato conceptual que la humanidad ha construido en el siglo XX ha permitido penetrar mejor en la comprensión de los hechos sociales, de los hechos históricos, y en el entendimiento de las dinámicas, y asimismo también en la reconstrucción de esos hechos, y en la producción de narrativas nuevas que realmente hacen que hoy nosotros entendamos mejor de dónde viene el mundo, por qué el mundo moderno es como es y cómo funcionan las sociedades. Justamente lo que hablábamos hace un momento, desde la perspectiva únicamente política, como era la historia antes del siglo XX, no se podía explicar cómo funcionaban las sociedades, siempre las explicaciones quedaban cortas. Entonces, ahora, en los últimos 30 años, ha habido una corriente que viene de estos que se llaman los estudios culturales, los estudios literarios, la semiótica, la desconstrucción del lenguaje, que están apuntando a que la historia como disciplina, el producto que ofrece de sus investigaciones es un discurso, y que ese discurso es una construcción literaria, y que está sujeto a las mismas reglas de estudio y de manejo que el discurso puramente imaginario de la literatura, de la poesía. La diferencia, y sobre esto hay una enorme cantidad de libros, hay un gran debate que sigue, está vigente el gran debate, pero nosotros podemos reducir una respuesta de las varias que se le han dado a los posmodernos
en este debate a decir que hay una diferencia muy grande entre literatura e historia. Y es que la historia como disciplina se basa en lo que Roberto decía al principio del programa, se basa en el estudio, análisis y manejo de fuentes. Los posmodernos dicen que esas fuentes también son literarias, pero resulta que esas fuentes tienden a registrar hechos que objetivamente ocurrieron. Un posmoderno no puede negar que Cristóbal Colón llegó al Caribe el 12 de octubre de 1492. O sea, hay hechos que son objetivamente comprobables, independientemente del discurso que los narre. Entonces, por eso cuando Fukuyama viene con que se terminó la historia, eso es puramente literatura, eso es discurso literario más. Fukuyama lo que ha escrito es un ensayo literario aplicado a la historia. Como nuestro querido Andrés L. Mateo también ha intentado hacer lo mismo en un libro, en un discurso que se llama El discurso de los historiadores, que él presentó en la Academia de la Lengua. Pero realmente los posmodernos no pueden evitar algo que le echan en cara a los historiadores estructuralistas. Vamos a ponernos todos en ese saco de los estructuralistas, seamos marxistas o seamos estructuralistas o seamos y es que cuando ellos emiten esos juicios, ellos están pidiendo que el lector o el recipiente de su discurso lo acepte como objetivamente permanente. Entonces, el cuestionamiento, es una contradicción en términos. Pero quizás el cuestionamiento de los posmodernos no es propiamente a la fuente, aunque la fuente se considere como una literatura, sino a los marcos metodológicos del análisis del hecho histórico. Porque un historiador asume una metodología, un enfoque, y son las que se están cuestionando desde la posmodernidad. Pero ahí voy, Carlos. Mira, uno de los primeros ensayitos que yo escribí y que fue publicado en una hojita suelta, que se distribuyó mucho, se llama Los límites de la historia, antes de que hubiera la moda de los posmodernos. Estoy hablando de los años 70, en donde yo explicaba algo que ustedes también explicaron al principio, y lo dijo también Roberto muy bien. O sea, cuando un historiador se enfrenta a un documento o a las fuentes, le impone una serie de categorías a la lectura de esas fuentes. Eso hace tiempo que los historiadores son conscientes de que su personalidad, sus intereses, su ideología, su raza, su ubicación social, condiciona su aproximación, su abordaje de la fuente, incluso el hecho mismo de la selección de la fuente. Eso se sabe hace mucho tiempo. Lo que han hecho los posmodernos es introducir estas técnicas de deconstrucción del lenguaje, toda la semiótica, para invalidar el discurso de los historiadores como puramente como un hecho puramente literario, lo cual no es. No pasa de un juego de palabras. Precisamente, entonces por eso decimos que a Fukuyama no podemos nosotros considerarlo como historia. Quería comentar, Roberto. Bueno, yo no tengo los elementos para juzgar así, no he leído mucho autores posmodernos en cuanto a la historia, pero creo lo siguiente: no le veo honestamente la gran contribución. Yo tendría que verla, yo no la conozco. Digo, hay textos sobre este aspecto de la historia, la llamada historia cultural, que bueno, está bien, hay cosas dignas de cierta consideración, pero honestamente no creo que esta moda, como bien la califica Frank, que fue moda, haya dejado una impronta al estilo de otras corrientes del pensamiento histórico, porque de por sí, como apuntaba Carlos, está en contra de la llamada metateoría de los grandes discursos. Yo pienso que aquí hay un sinsentido, porque finalmente, Fran lo acaba de explicar, cada sujeto está armado de una cosmovisión que puede ser múltiple, compleja, sencilla, dogmática, abierta, pero finalmente la metateoría es inevitable, incluyendo la metateoría de los posmodernos en la forma en que ellos la están defendiendo. Yo honestamente creo que todas estas críticas no tienen mayor
importancia. Yo no le asigno importancia. Bueno, lo de un Fukuyama, el final de la historia, bueno, ya eso, bueno, pero eso no es tan nuevo. Hegel también habló del final de la historia. Esos son, y posiblemente en otro momento ya habría que pensarlo si hubo otros autores que pronosticaron el llamado final de la historia. La historia nunca se acabará mientras haya ser humano, porque siempre habrá novedades y desarrollos y variaciones. En fin, en República Dominicana nos encontramos entonces que el posmodernismo ha tenido un impacto casi nulo, hasta donde yo entiendo. Yo no conozco. Sí, hay algunos poetas y ensayistas posmodernos que... Bueno, sería interesante porque yo no veo las contribuciones. Igual que puedo juzgar que en países como Estados Unidos hay productos interesantes que como conjunto no implican una variación, y yo creo que ya ese discurso, esa problemática está en franca decadencia, creo yo, al menos. Pero en República Dominicana la verdad que no veo que haya impactado, alterado rasgos, procesos previos, quizás por deficiencia intelectual, y yo digo quizás porque como estoy en contra de este tipo de postulado en relación a la historia, no a preocupaciones en el ámbito de la literatura, pueden ser muy pertinentes, muy bonitas, pero en la historia no tienen productividad, no tiene sentido. El hecho es que yo no conozco suficientemente. Bueno, sí, este análisis ahora lo recuerdo, pero fíjense, es ahora que Fran lo menciona que recuerdo este texto de Andrés L. Mateo, que bueno, yo creo que es una diatriba, un ataque sistemático a lo que hacemos nosotros los historiadores convencionales, pero que no tiene sentido, o sea, además no aporta la contrapartida. Bueno, vamos a ver, está bien, estamos equivocados, y ¿qué hacer? No hay nada. En consecuencia, mi planteamiento es que lo que hay que trabajar en el país es una reconstitución en clave de futuro y de necesidades nuevas de la colectividad dominicana dentro de su inserción en el mundo, del discurso histórico a secas, la historia. Eso es lo que tenemos como reto intelectual colectivo en el futuro, y yo creo que por encima de cualquier tipo de clasificación en corrientes. O sea, hay que desarrollar la historiografía dominicana a tono con nuevas exigencias de la colectividad. Sí, no, yo quería volver un poquito atrás, pues nos metimos un poco en lo actual, lo último, es un poco el papel de la historia en el periodo de Trujillo. Cómo se manejó el discurso histórico, cómo los historiadores trabajaron la historia, cómo esa historia se transfirió en una ideologización del pasado, y también cómo se reflejó en la formación de una escuela y de unos libros de texto que también reproducían una interpretación del pasado, quizá instrumentalizada por el poder. ¿Cuál es el riesgo que se toma cuando pasan ese tipo de acontecimientos para la historia como ciencia en este caso? Y para la propia historia de la historia como ciencia, es decir, su propia historia, su propio pasado. Cómo eso la sesga, cómo eso la pone también, la contamina en la palabra. Mira, yo creo que está haciendo falta un trabajo historiográfico o sobre un buen análisis sobre la historiografía dominicana en la era de Trujillo. Porque yo veo en la era de Trujillo, así a grosso modo, dos corrientes. Hay una corriente documentalista que continúa, iniciada por García, bueno, por Del Monte y Tejada, porque el cuarto tomo de Del Monte y Tejada es simplemente una colección de documentos. Pero ya en periodo nacional, por García, por Emiliano Tejera, que tenía también un archivo, y con muchos documentos coloniales, que sigue Lugo, ¿verdad? Que después continúa Coascú, casi simultáneamente con Fray Cipriano y Dutrera, que continúan luego Inchaustegui, Herrera y algo de Morisi. Bueno, esta corriente, vamos a llamarle del documentalismo, no podemos decir que es neutra, pero ciertamente no está politizada.
Ellos lo que quieren es encontrar las fuentes de la historia dominicana. Ahora, cuando algunos de estos historiadores, más otros, se meten a interpretar la historia dominicana, entonces se adscriben a una corriente que era políticamente rentable por un lado, pero que también tenía una justificación social, que era el temor a Haití. Entonces, esas obras que ustedes leen, por ejemplo, los prólogos de Emilio Rodríguez de Morici a su libro Las invasiones haitianas, los dos prólogos de Peñavalle a Emiliano Tejera y Américo Lugo y a los antecedentes de la anexión a España, son trabajos seminales que estos hombres están produciendo para explicar que la República Dominicana no solamente libró su guerra de independencia y por lo tanto su reafirmación nacional y su identidad como pueblo soberano y separado de Haití, sino que después de la restauración hubo todo un proceso de invasión pacífica del territorio nacional que creó problemas muy serios de la definición de la frontera, y tomó desde 1874 hasta 1929. ¿Son cuántas décadas son? Son casi 60 años de negociaciones, en las cuales hasta el Papa León XIII tuvo que ser uno de los árbitros. ¿Tú me entiendes? Entonces, el presidente de la Comisión para la Redefinición de la Frontera, era un joven abogado llamado Manuel Arturo Peñavalle, quien entendió clarísimamente el problema que tenía los dominicanos como Estado y como nación y como sociedad política, al tener una presencia masiva de un pueblo con cultura, que efectivamente, y con idioma y con costumbres diferentes al pueblo dominicano, que era el pueblo haitiano. Y si ustedes leen todo lo que se está publicando en los periódicos de la capital y periódicos locales acerca del problema haitiano entre 1880 y 1930, es que hay una gran preocupación por la haitianización del territorio y de la sociedad, desde Mao hacia el oeste y desde Azua también hacia el oeste. Ayer se puso en circulación un libro publicado por el Archivo General de la Nación, que se llama Tesoros del periódico El Cable, en donde hay una sección recogida de los artículos y editoriales de este periódico de San Juan de la Maguana, en donde se expresa continuamente la preocupación por la ocupación ilegal haitiana de las tierras fronterizas del Valle de San Juan y del todo el suroeste del país, y donde hay una propuesta de dominicanización de la frontera del año 1926. Quien se inventa el término dominicanización de la frontera no es Trujillo, ni siquiera es Peñavalle, en su discurso de Jimaní de 1942. Es don Badín Garrido Puello, en el periódico El Cable. Está en el libro una cosa interesantísima. Entonces, cuando llega Trujillo, aquí es donde viene lo que yo decía, la toma de posición por la rentabilidad política. Se juntan, como dicen, el hambre con las ganas de comer. Porque estos son intelectuales que están convencidos, como estaba convencido una gran parte del pueblo dominicano, de que había un peligro haitiano. Entonces, ya se ha fijado legalmente la línea fronteriza en el 29, quedan problemas por resolver que se resuelven en un protocolo en 1936, que es un adendum al tratado fronterizo del 29. Viene la matanza de los haitianos. En un momento, hasta ese momento, las relaciones entre Haití y República Dominicana eran buenas relaciones. Bernardo Vega lo ha demostrado en sus libros. Las relaciones de Estado a Estado. Entonces, cuando comienza la campaña de justificación de la matanza y luego la campaña de la dominicanización de la frontera, ahí surge una historiografía que nosotros le hemos llamado corrientemente en las universidades y en los artículos, historiografía trujillista, porque hay un componente de justificación de la matanza, de justificación de la recuperación violenta o por otros medios
de las tierras fronterizas, que algunos ideólogos, como el mismo Peñavalle, como Joaquín Balaguer en un libro llamado La Realidad Dominicana, y como los demás intelectuales del régimen, comienzan a ligar eso, la recuperación de las tierras del noroeste y del suroeste, con lo que fue la construcción de una nueva patria. Y hay todo un proceso de fermento de ese discurso, de elaboración, de maduración continua, que culmina en una obra histórica, que es la República Dominicana, origen y destino del primer pueblo cristiano de América, firmado y escrito parcialmente por Ramón Marrero Ariztí. Fíjense bien, el título no es casual. Primer pueblo cristiano de América significa que no es el pueblo africano que practica vodú, que habla patuá, que está al otro lado de la isla. Y el libro está escrito con esa intención de presentar a Trujillo como el salvador y el constructor de la nacionalidad dominicana, después de una gran lucha que ya tenía 100 y pico de años y que se inició con la guerra de independencia. César Herrera fue el autor del tercer tomo de ese libro. Me lo dijo en varias ocasiones que él fue, porque Marrero no escribió el tercer tomo, sino que lo escribió él. Y ciertamente eso compagina con algunos otros escritos de César Herrera. Pero esa es la culminación, digamos, de esa historiografía trujillista. Claro, a todo esto que yo he dicho, muy parcialmente se le pueden agregar y se pueden corregir algunas cosas. Pero así es como yo veo que ocurrieron las cosas. No sé, Roberto. Bueno, estoy totalmente de acuerdo. Ahí hay una operación ideológica, una operación también de poder, que eleva a Haití a la clave constitutiva, la contraposición con Haití del colectivo nacional. Trujillo, al solucionar el problema, eso está bien explicado en la obra de Balaguer, La Realidad Dominicana, sí. A resolver el problema de la frontera, en realidad está resolviendo el problema de la nación como aspecto principal. Ese libro Balaguer lo reeditó parcialmente con reelaboraciones en la isla al revés. Las partes más duras contra Haití son suprimidas, pero basta desde el título, Islas al revés, es una recuperación de la misma certeza. Por cierto, muy poco consistente en el caso de Balaguer, que no, en la práctica, yo diría que no sentó bases institucionales de regulación de la presencia de la población haitiana en territorio dominicano, pero eso es otra historia. Yo diría que el fantasma haitiano, ellos creían, estoy de acuerdo en Frank, y creían en la bondad del régimen trujillista, estos intelectuales del régimen, aunque con matizaciones que podrían ser importantes, caso del mismo Marrero. Marrero era trujillista, pero era un trujillista él, con características muy particulares. Se dice, incluso me dice un amigo de Marrero, que es mi amigo, todavía un hombre vivo, que en realidad Marrero en el fondo no era trujillista. Es posible, pero ahí entramos en terrenos más complejos, ¿verdad?, del juicio del autor en cada caso. Peñavalle muere resentido con Trujillo porque Trujillo lo agrede, lo desconsidera, etcétera. Y comenzó como antitrujillista. Y Marrero igual. Sí, Marrero comienza como marxista y nunca se desprendió. Parte de la fuerza de la elaboración de Marrero es que hasta el final de su obra, incluyendo este último libro que Fran menciona, utiliza muchas categorías del análisis histórico reciente por una formación juvenil de tipo marxista. Era un hombre de izquierda y nunca abandonó cierta perspectiva social, y desde luego tenía una lucidez extraordinaria a la hora de juzgar el trujillismo favorablemente. Aquí caemos en un problema. Estos autores registran la contraposición con Haití como el organizador de un esfuerzo de consistencia estatal. Ellos creían en la necesidad de la dictadura como elemento civilizador. Todos creían, incluyendo no pocos que no eran trujillistas y que rompieron abiertamente con Trujillo. La novela La Mañosa era esta gran obra literaria. Si la analizamos, vemos que es un texto de explicación
no trujillista, se ha dicho que trujillista, yo creo que no llega a eso, pero sí claro, La Mañosa, una obra literaria de gran magnitud. La aspiración por el orden. Exactamente. Quieren orden. Hemos llegado al final de Una Peña con la Historia. Yo pienso que Ramón va a haber que hacer un deber y hacer otro programa con el profesor Moya Pons. No le prometemos el tiempo, porque mucho, estábamos detrás de él. Yo mismo quedé con una preocupación que quería expresar, pero ya no hay tiempo. Ha sido una tertulia muy importante. Hemos hablado de ciencia de la historia. Al profesor Moya Pons, las gracias de este equipo y del Archivo General de la Nación. Profesor Roberto Casá, director de la AGN, Ramón Paniagua, Carlos Andújar, un servidor, Daniel Raposo. Muchas gracias, profesor Moya Pons. Muchas gracias a ustedes, yo me he dado mucho gusto. Sugiero, compañeros de la AGN, que en una próxima invitación de nuestro amigo y colega Frank, invitemos a otros importantes historiadores del país, miembros generalmente de la Academia Dominicana de la Historia, como Muquien San, Bernardo Vega, para seguir dilucidando estos problemas historiográficos con clave de presente y futuro, en todo caso, aunque desde luego siempre la historia es una mirada al pasado, pero veamos algunos problemas que yo creo que ambos, entre otros varios, pueden hacer contribuciones importantes. Bueno, ahí hay trabajo para Ramón y Carlos. Gracias. Una Peña con la Historia es una producción del Departamento de Investigación y Divulgación del Archivo General de la Nación. Conductor Daniel Raposo, edición Roberto Rodríguez. La historia es la máxima expresión de identidad cultural de los pueblos. Por consiguiente, es responsabilidad de todos aunar esfuerzos para el pronto rescate de los valores históricos de la República Dominicana. En medio de esta imperiosa necesidad, surge como un rayo de luz en la oscuridad, Una Peña con la Historia, un espacio de carácter histórico en el que se dan cita connotados intelectuales, escritores e investigadores a hurgar los aspectos más profundos de nuestra historia. Una Peña con la Historia, debates, comentarios, análisis y entrevistas. Una Peña con la Historia, un aporte del Archivo General de la Nación a la cultura nacional.